El Tribunal Superior de Los Ángeles se erigía como un monumento al poder, un coloso de mármol frío y madera oscura que parecía absorber la vibrante luz de California para devolverla en forma de una solemnidad opresiva. Los techos altísimos se perdían en la penumbra, y cada eco de un zapato sobre el suelo pulido resonaba como el veredicto de una tradición inquebrantable. El aire era denso, cargado con el perfume caro de los trajes a medida y una palpable sensación de pertenencia que Mateo Vargas, con sus 17 años, no compartía. Observaba a los abogados de rostros anglosajones y cabellos grises moverse con una confianza heredada, sus maletines de cuero contrastando violentamente con la mochila desgastada que él llevaba sobre los hombros. Afuera, las calles del este de Los Ángeles bullían con la vida y la lucha de su gente. Aquí adentro, en cambio, se sentía como un intruso en un santuario construido para excluirlo, un mundo donde la justicia parecía hablar un idioma que no era el suyo. El llamado del oficial de justicia resonó con una formalidad glacial. El pueblo contra los acusados, en el caso de Elena Reyes. Un murmullo casi imperceptible recorrió la sala cuando Mateo se puso de pie. Era alto y delgado, con una camisa social que le quedaba un poco grande, pero que estaba impecablemente planchada. Un esfuerzo visible por encajar en un mundo que no estaba hecho a su medida. A su lado, Elena Reyes, la mujer que lo había visto crecer bajo la luz de un viejo velador, se encogió en su asiento, sus manos callosas aferradas a su bolso como si fuera un salvavidas. El abogado de la defensa, un hombre de sonrisa arrogante y experiencia curtida, ni siquiera intentó disimular su desdén. Pero el golpe más duro vino desde el estrado. El juez, un hombre mayor de expresión severa, se ajustó las gafas, miró por encima de ellas al joven y preguntó con una impaciencia afilada: ¿Dónde está el abogado de la señora? La humillación fue pública, un golpe seco y silencioso que pareció robarle el aire a la sala. La pregunta del juez no era una simple consulta, era una descalificación, un veredicto emitido antes de que se presentara la primera prueba. El aire se cargó con el peso de 1000 miradas condescendientes, y las risas ahogadas de antes se convirtieron en un juicio colectivo sobre su juventud, su origen y su ropa sencilla. Mateo sintió el calor subirle por el cuello, la familiar punzada del síndrome del impostor que le susurraba que no pertenecía a ese lugar. Vio en el rostro de Elena el reflejo de su propia vergüenza, el dolor de ser despreciada una vez más, esta vez a través del muchacho en quien había depositado toda su fe. Es precisamente por injusticias como esta que sentimos la obligación de seguir contando estas historias. Y cada vez que te suscribes, nos das la fuerza para que voces como la de Elena no se pierdan en el silencio. En lugar de responder con palabras que se habrían perdido en el prejuicio del ambiente, Mateo actuó. Con una calma que desmentía la tormenta en su interior, caminó con pasos firmes y deliberados hacia el imponente estrado del juez. Cada paso era una declaración silenciosa. El silencio en la sala se hizo más profundo, expectante. Abrió su mochila desgastada, el sonido del cierre rasgando la quietud solemne, y sacó una simple carpeta. De ella extrajo 2 documentos: su licencia recién emitida por el Colegio de Abogados de California y su diploma universitario, con la nota máxima claramente visible. Los depositó con suavidad sobre la madera pulida, justo frente al juez. El silencio que siguió fue más atronador que las risas de antes. El juez tomó los papeles, su expresión de impaciencia transformándose lentamente en incredulidad y luego en una curiosidad atónita. El desprecio había dado paso a la duda, y en ese instante la batalla silenciosa de Mateo acababa de comenzar. El silencio en la sala era denso, casi sólido. El juez, con los documentos de Mateo en la mano,
Parecía un hombre que acababa de ver una ilusión óptica. Su incredulidad inicial se había disuelto en una expresión de profundo escrutinio, no solo hacia los papeles, sino hacia el joven que se mantenía de pie frente a él. Mateo no mostró ni una pizca de arrogancia, solo una calma inquebrantable que era en sí misma una declaración de intenciones. Regresó a su asiento junto a Elena, sintiendo el peso de cada mirada sobre sus hombros. Pero esta vez no era el peso de la humillación, sino el de la expectativa. Le dio a Elena un apretón suave en el brazo, un gesto que decía más que cualquier palabra. Estoy aquí. Estamos listos. La batalla legal apenas comenzaba, pero la batalla por la dignidad ya había ganado su primer y más crucial asalto en el campo de batalla del prejuicio. Esa calma había sido forjada en las noches interminables del este de Los Ángeles, bajo la luz amarillenta y parpadeante de una vieja lámpara de escritorio. Mientras otros chicos de su edad perseguían balones de fútbol en las calles, Mateo perseguía precedentes legales en libros de texto de segunda mano. Su apartamento era pequeño. Las paredes delgadas dejaban pasar los sonidos de la vida del vecindario. Pero su mundo era el universo contenido en esas páginas. Elena Reyes era una presencia constante en ese mundo. Ella no era solo la vecina de al lado. Era la mujer que aparecía en su puerta con un plato de arroz con frijoles cuando sabía que su madre trabajaba hasta tarde, la que le remendaba los pantalones del uniforme y la que escuchaba sus sueños con una paciencia infinita. Sus manos, ásperas por el trabajo, eran las más gentiles que él había conocido. Elena vivía en una jaula dorada, un infierno disfrazado de paraíso en Beverly Hills. Durante más de 30 años, su vida se había desarrollado en un pequeño cuarto en los fondos de una mansión impecable. Su existencia se medía por el olor a cloro y productos de limpieza, por el eco de sus pasos en los pisos de mármol que nunca sentiría como suyos, y por el tono condescendiente de sus empleadores. La llamaban parte de la familia, pero la trataban como a una sombra, una herramienta conveniente que debía estar siempre disponible y perpetuamente agradecida. Le habían quitado su salario justo, sus derechos y, lo más cruel de todo, la habían aislado de su propia gente, convenciéndola de que, como inmigrante indocumentada y sin recursos, no tenía a dónde ir. Era una servidumbre moderna, oculta tras los altos muros y los jardines perfectamente cuidados. Un recuerdo en particular ardía en la memoria de Mateo. Tenía unos 10 años y había ido con su madre a dejarle a Elena un encargo. La encontró en el pequeño patio de servicio, llorando en silencio, después de una llamada telefónica en la que sus empleadores la habían humillado por un error trivial. Ver a esa mujer, su pilar de bondad y fortaleza, tan rota, encendió algo en él. Con la seriedad que solo un niño puede tener, se sentó a su lado, tomó su mano callosa y le dijo con una convicción que sacudió su propia alma infantil: «Un día, señora Elena, yo la voy a sacar de aquí, se lo prometo». Esa promesa no fue una fantasía de niño. Se convirtió en la brújula que guiaría cada decisión, cada noche de estudio, cada sacrificio de su juventud. Ese día finalmente llegó, no con un plan elaborado, sino con una explosión de desesperación. Después de un abuso verbal particularmente cruel, algo dentro de Elena se rompió. Empacó sus pocas pertenencias en una bolsa de tela y en mitad de la noche caminó hasta la parada del autobús, con el corazón latiéndole en la garganta. Llegó a la puerta de la familia de Mateo temblando, con la mirada perdida y el espíritu herido. Era la imagen de la vulnerabilidad, una mujer que había dado todo y se había quedado sin nada. Es increíblemente difícil imaginar el coraje que se necesita para dar ese primer paso hacia la libertad. Por eso compartimos estas historias, para que más personas encuentren esa fuerza, y cada vez que te suscribes, enciendes una luz que ilumina ese camino. Para Mateo,
que en ese momento estaba inmerso en los exámenes finales de la escuela de Derecho, la llegada de Elena fue la materialización de su propósito. El peso de su promesa infantil se convirtió en una responsabilidad abrumadora y tangible. Su pequeño apartamento se llenó no solo con una persona más, sino con la urgencia de la justicia. Sus noches de estudio se intensificaron, alimentadas por la cafeína y la determinación. Cada código legal, cada caso que leía, lo hacía pensando en ella. Veía su rostro cansado en cada página, escuchaba su voz suave en cada estatuto sobre derechos laborales. Ya no estudiaba para obtener un título o una carrera, estudiaba para liberar a la mujer que le había enseñado el verdadero significado de la resiliencia y la bondad. El camino hacia la justicia, sin embargo, estaba lleno de obstáculos diseñados para desalentar a los débiles. Cuando Mateo intentó presentar la demanda, se enfrentó a un muro de burocracia y escepticismo. Los secretarios judiciales lo miraban con condescendencia. Los abogados de las grandes firmas, a los que consultó inicialmente, le dijeron que el caso era imposible de ganar. Los antiguos empleadores de Elena, una pareja rica y con conexiones, no tardaron en contraatacar. Empezaron a difundir rumores en la comunidad, pintando a Elena como una ladrona ingrata y a Mateo como un joven oportunista. Recibieron llamadas anónimas, sutiles amenazas veladas que buscaban romper su determinación antes de que pudieran siquiera pisar un tribunal. El sistema no estaba hecho para ellos. El abogado de la defensa, el mismo hombre de la sonrisa arrogante en la sala del tribunal, era un maestro de la crueldad psicológica. Su estrategia era clara: destruir la credibilidad de Elena y explotar el prejuicio contra Mateo. En las deposiciones preliminares, acosó a Elena con preguntas complejas en un inglés rápido y técnico, diseñadas para confundirla y hacerla parecer incompetente o mentirosa. Se refería a Mateo despectivamente como el niño abogado del barrio, insinuando ante el juez y los jurados potenciales que todo aquello era un espectáculo montado por un joven ambicioso que usaba a una anciana confundida para hacerse un nombre. Cada una de sus palabras era un dardo envenenado, dirigido a las inseguridades más profundas de Mateo y a las heridas más dolorosas de Elena. Una noche, la presión se volvió casi insoportable. Elena, cuya salud se había vuelto frágil por el estrés, encontró a Mateo dormido sobre una pila de libros a las 3 de la mañana. Con lágrimas en los ojos, le tocó el hombro y le susurró que quizás deberían rendirse. «Mijo, esto es demasiado para ti. No quiero ser una carga. Tal vez ellos tienen razón. Tal vez solo debería olvidar todo». Sus palabras, nacidas del amor y la preocupación, fueron para Mateo como un golpe en el estómago. Por un instante, la duda lo invadió. Vio el tamaño del gigante al que se enfrentaban: el dinero, el poder, el sistema entero. El miedo al fracaso, no por él, sino por ella, amenazó con paralizarlo. Pero entonces, Mateo levantó la vista y vio en los ojos de Elena no solo agotamiento, sino la misma chispa de esperanza que siempre había admirado. Ese fue su punto de quiebre interno. Se puso de pie y, tomando sus manos, le habló con una calma que venía de lo más profundo de su ser. «No, señora Elena, usted nunca ha sido una carga. Usted me enseñó a ser fuerte, me enseñó que la dignidad no se negocia. No nos vamos a rendir, no ahora». En ese momento, la dinámica cambió. Ya no era un chico cumpliendo una promesa, era un guerrero reafirmando su causa. Hay momentos que nos definen, y si crees en el poder de nunca darse por vencido, suscríbete y ayúdanos a seguir contando historias de cómo la determinación puede cambiarlo todo. Impulsado por esta nueva resolución, Mateo decidió revisar todo desde el principio. Mientras ordenaba la pequeña bolsa con las pertenencias que Elena había logrado sacar de la mansión,
encontró algo que había pasado por alto. Un pequeño cuaderno de espiral, con la tapa gastada. No parecía importante. Lleno de lo que a primera vista parecían garabatos infantiles y listas de compras. Pero al mirarlo más de cerca, su corazón dio un vuelco. No eran listas, eran palabras sueltas en español, escritas con una caligrafía temblorosa, junto a dibujos sencillos, una cara triste junto a la palabra sola, una jaula con un pájaro dentro, una mano con monedas contadas. Era un diario, un registro pictórico y emocional de su soledad y su dolor. Ese cuaderno lo cambió todo. No era una prueba legal en el sentido tradicional, pero era algo mucho más poderoso. Era la voz silenciosa de Elena, un testimonio irrefutable de su estado de ánimo durante años de servidumbre. Mateo pasó días y noches enteras analizando cada página, conectando los dibujos y las palabras con fechas y eventos específicos que Elena le había contado. La imagen de una ventana con barrotes coincidía con la semana en que le prohibieron salir. La palabra hambre estaba escrita junto a un dibujo de un plato vacío, recordando la vez que la castigaron sin cenar. De repente, ya no tenía solo un caso basado en testimonios. Tenía en sus manos el alma de una mujer que, a pesar de todo, se había negado a ser borrada por completo. El momento de los alegatos finales llegó como un golpe de mazo. El abogado de la defensa, un hombre que disfrutaba de su propia crueldad, se puso de pie y desató un ataque despiadado. No se centró en los hechos, sino en Elena. Con un inglés rápido y lleno de jerga legal, la arrastró por un laberinto de preguntas diseñadas para hacerla parecer senil y confundida. Cuestionó su memoria, su comprensión, su gratitud, pintándola como una anciana manipuladora. Elena, sentada en el estrado de los testigos, se encogió bajo el asalto verbal. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, silenciosas al principio, luego incontrolables. El jurado la miraba con una mezcla de lástima y duda. El caso, que había sido construido con tanto esfuerzo, parecía desmoronarse bajo el peso de la humillación. La arrogancia del abogado contrario llenaba la sala, seguro de su victoria. Fue entonces cuando Mateo se puso de pie. No había ira en su rostro, solo una gravedad profunda, una calma que parecía absorber toda la tensión de la sala. El juez lo miró, esperando una objeción legalista, pero Mateo simplemente dijo: «Permiso para acercarme, señoría». Con un gesto de la mano, el juez asintió. Mateo no se dirigió al podio cargado de libros de leyes ni a su mesa llena de documentos. En cambio, caminó lentamente hacia el centro de la sala, justo frente al estrado del jurado, sosteniendo en sus manos nada más que el pequeño y gastado cuaderno de espiral. El silencio se apoderó del tribunal, un silencio expectante, cargado de una curiosidad que había reemplazado por completo la condescendencia de antes. Cada paso que daba resonaba con el peso de la promesa que le hizo a Elena tantos años atrás. «Señoría, miembros del jurado», comenzó Mateo, su voz clara y firme, sin rastro del nerviosismo que había sentido al principio. «Hace unas semanas, en esta misma sala, fui recibido con risas por mi edad y mi mochila. Fui juzgado antes de decir una sola palabra. Esa misma condescendencia, esa misma presunción de que la apariencia define el valor, es el arma que se ha usado para intentar silenciar a la señora Reyes». Hizo una pausa, dejando que las palabras calaran. «Se burlan de su inglés, de su sencillez, esperando que ustedes vean debilidad, pero se equivocan, porque en los lugares donde la justicia formal no llega, la gente encuentra otras maneras de registrar la verdad, otras formas de asegurarse de que sus historias no se pierdan en el olvido». Levantó el pequeño cuaderno para que todos lo vieran. Y es por eso que la prueba más importante en este caso no es un contrato o un recibo de pago, es esto. Abrió el cuaderno con cuidado, sus páginas frágiles como un mapa
de la resistencia silenciosa de Elena. Señoría, ellos rieron de mí por mi edad y mi origen, ríen de ella por su sencillez, pero mientras ellos reían, nosotros registrábamos. Su voz se cargó de una emoción contenida. Esto no es solo la prueba de un crimen, es el alma de una mujer que se rehusó a ser borrada. Comenzó a describir las páginas, traduciendo los dibujos de jaulas, las caras tristes y las palabras sueltas en español en una cronología devastadora del abuso y la soledad. La sala estaba en un silencio absoluto, roto solo por el sonido de un miembro del jurado que no pudo contener un sollozo. Finalmente, Mateo cerró el cuaderno y se giró, no hacia el jurado ni hacia el juez, sino directamente hacia Elena. La miró a los ojos, y en ese espacio sagrado entre ellos dos, el resto del mundo desapareció. Cambiando a un español claro y lleno de amor, su voz resonó con una fuerza que trascendía cualquier argumento legal. Usted me enseñó a leer, señora Elena. Hoy yo leo su historia para el mundo. Las lágrimas que corrían por el rostro de Elena ya no eran de vergüenza, sino de una profunda y abrumadora liberación. El abogado de la defensa estaba petrificado, su sonrisa arrogante reemplazada por una máscara de incredulidad. En ese instante, la balanza de la justicia no solo se había equilibrado, se había inclinado irrevocablemente a favor de la dignidad humana. El veredicto cayó sobre la sala del tribunal con el peso de 30 años de injusticia silenciada. Culpables. La palabra resonó en el mármol y la madera oscura, despojando al abogado de la defensa de su arrogancia y a los antiguos empleadores de Elena de su máscara de respetabilidad. El juez, con una severidad que ahora parecía dirigida a la verdadera injusticia, dictó una sentencia que hizo historia. No solo una condena penal, sino una indemnización multimillonaria que reconocía cada lágrima, cada noche de soledad y cada gramo de dignidad robada. En el instante en que el mazo golpeó la madera, el tiempo pareció detenerse. Mateo se giró hacia Elena, y en medio del silencio atónito de la sala se abrazaron. No fue un abrazo de victoria, sino de liberación. Era el abrazo de un niño cumpliendo una promesa y el de una madre recuperando su alma, un refugio de calor y humanidad en el frío corazón de la ley. Los años que siguieron no borraron las cicatrices, pero las transformaron en un mapa de resiliencia. Con una parte de la indemnización y la notoriedad del caso, Mateo fundó el Centro Elena Reyes para la defensa de los trabajadores, en el corazón del este de Los Ángeles. El lugar se convirtió en un faro de esperanza, un espacio bullicioso donde el aroma del café se mezclaba con el murmullo de varios idiomas. Elena, ahora con una serenidad que irradiaba desde adentro, ya no era la mujer encogida en un rincón. Se convirtió en el alma del centro, una matriarca que recibía a otras mujeres con una taza de té caliente y su propia historia. No hablaba de leyes ni de estatutos. Hablaba de coraje, de la importancia de no dejar que nadie te borre, convirtiendo su dolor pasado en el bálsamo para las heridas de otros. 5 años después, Mateo Vargas ya no era el niño de la mochila. Con 22 años, caminaba por los pasillos del mismo Tribunal Superior con una confianza tranquila, seguido por un grupo de jóvenes estudiantes de derecho de su comunidad a los que ahora mentorizaba. Su nombre era sinónimo de una justicia tenaz e incorruptible. Al entrar en la sala para un nuevo caso, se encontró con la misma cara en el estrado. El juez, el mismo hombre que una vez lo había humillado con una pregunta cargada de desprecio, levantó la vista. Sus miradas se cruzaron por encima de la sala. No hubo palabras, solo un leve y casi imperceptible asentimiento de cabeza por parte del juez. Era un gesto que lo decía todo, un reconocimiento silencioso, el círculo completo del respeto ganado no por el privilegio, sino por la inquebrantable fuerza del carácter.
La verdadera victoria no fue el dinero ni la condena, fue la prueba de que la dignidad, cuando se defiende con valentía, tiene una voz más poderosa que cualquier prejuicio. Mateo y Elena no solo ganaron un caso, abrieron una puerta para que cientos de personas que vivían en las sombras pudieran caminar hacia la luz. Su historia se convirtió en una leyenda susurrada en cocinas y lugares de trabajo, un recordatorio de que la sabiduría no tiene edad y la justicia no debería tener clase social. Historias como la de Elena nos recuerdan que la esperanza es una fuerza real y es gracias a tu apoyo a que te suscribas que podemos seguir compartiendo estos testimonios para que inspiren a muchos más a nunca rendirse.